Hombres y mujeres del mundo, este sábado y el sábado santo vamos a hablar del personaje de mayor simbolismo, de un valor incalculable para la humanidad, que es el Jesús de Nazaret. José Ratzinger Benedicto XVI, en su obra Jesús de Nazaret, da a entender que si se presenta la figura de Jesús a partir de los evangelios, surgen las preguntas: ¿cómo vivió en la tierra? Y cómo, aun siendo verdaderamente hombre, llevó al mismo tiempo a los hombres a Dios, con el cual era uno en cuanto hijo. Da a entender que así Dios se hizo visible a través del hombre Jesús, y desde Dios se pudo ver la imagen del auténtico hombre que vino a transformar la conciencia de la humanidad. Resulta de interés destacar que el autor, con carácter de interrogante, plantea solo si ocurrió algo realmente extraordinario, si la figura y las palabras de Jesús superaban radicalmente todas las esperanzas y expectativas de la época. Solo así se explica su crucifixión y su eficacia. Determinados autores, investigadores sobre la vida de Jesús, como Rafael Aguirre y otros más, se permiten afirmar que Jesús no es patrimonio de ningún grupo ni iglesia. Es legítimo y necesario, por tanto, contribuir a la socialización de su persona desde aquellos presupuestos y bases que son compartidos por cualquier persona que se acerque a él, independientemente de su posición religiosa. No presentamos al Jesús real ni al Jesús de la fe, sino a Jesús de Nazaret, de acuerdo a lo que las ciencias históricas pueden mostrarnos de él, apuntando en la medida de lo posible algunas líneas de desarrollo que ha adquirido el Jesús de la fe. Vamos a exponer únicamente algunos de los rasgos históricos de Jesús de Nazaret, de acuerdo a lo que se sabe de él, teniendo en cuenta las ciencias históricas. Quiero que sepan que Jesús nació el 748 de la fundación de Roma, porque cuando Roma los años calendario se contaban de más a menos, lo que equivale aproximadamente al año 5 antes de nuestra era. Jesús nació probablemente en Nazaret, aunque este es también un dato de difícil verificación. Si bien los evangelistas Mateo y Lucas sitúan el nacimiento en Belén, podría tratarse de una construcción teológica para enlazar a Jesús con una de las dinastías que imperaban para ese entonces en Israel, ya que ellos mismos presentan a Jesús como nazareno, y Belén no aparece mencionado en el primer evangelio, donde su casa se sitúa en Galilea, según Marcos capítulo 1, versículo 9. La madre de Jesús, sus hermanas y hermanos, son mencionados en diferentes momentos en las fuentes canónicas y extracanónicas. Su padre, sin embargo, apenas es mencionado más allá de los relatos de la infancia, según Mateo 1, capítulo 1, versículo 25. Ni siquiera el dato de su profesión, carpintero o albañil, resulta seguro, puesto que es un cambio que introduce el evangelista Mateo.
Este es el hijo del carpintero. Este es el carpintero, para evitar identificar a Jesús como carpintero. Jesús tenía una capacitación suficiente para la lectura de idiomas para ese entonces como el hebreo y el arameo. El contexto más probable de esta educación de Jesús es el de la escuela sinagogal de Nazaret, o sea, lo que se enseñaba en las sinagogas, como se le llama a las iglesias hebreas. Unas instituciones que comenzaron a generalizarse a partir de la época de Jesús, por cierto. No es probable, sin embargo, que Jesús prosiguiera sus estudios en la casa que se le llamaba de interpretación el método de enseñanza. Jesús, quiero que sepan, vivió en una sociedad agraria, en una región eminentemente campesina, donde el sustento de la mayor parte de la población dependía del campo, bien de su cultivo directo, bien del intercambio de productos o de la venta de los mismos a los núcleos urbanos. Era muy frecuente que cada familia cultivase una pequeña parcela de la que se obtenían productos para el consumo propio y el intercambio tradicional. En este sentido podríamos afirmar que Jesús era campesino, basado en el cultivo de la tierra. Incluso él mismo probablemente tuvo que cultivar la tierra. Muchas de sus parábolas, o sea, de sus expresiones de acuerdo a lo que vivía, utilizan imágenes propias de este contexto vital. Desde diferentes perspectivas y posicionamientos sociales, se constata actualmente una popularización creciente del interés perenne por la figura de Jesús de Nazaret. Cada día que lo vamos conociendo, que nos vamos introduciendo en su andar, vamos amándolo, admirándolo por todo lo que le dejó a la humanidad. Este estudio tiene como objeto el Jesús histórico, como ya dijimos, gracias al cual obtendremos fragmentos del Jesús real. Por eso es imposible ya reconstruir la totalidad de la vida de Jesús, sino tan siquiera hacer un esbozo medianamente completo, dada la distancia temporal y la escasez de fuentes. El Papa Benedicto XVI dice que Jesús no es indiferente al hambre de los hombres, a sus necesidades materiales, pero las sitúa en el contexto adecuado y les concede la propiedad de vida, o sea, la prioridad de vida. El pan es importante para Jesús, para que llegue a la boca de los humanos. La libertad es más importante, pero lo más importante de todo para Jesús es la fidelidad constante en su pensamiento, en su ideología, en el sentimiento hacia los demás y con los demás, y que jamás puede traicionar al ser humano ni a su propio Dios. Jesús tiene seguidores y cuenta con numerosos simpatizantes entre el pueblo. Para aquella época, la gente le busca en todas partes y su fama se difunde por las aldeas galileas. Te hablo en presente porque es como si estuviese viendo a Jesús de Nazaret caminando por todas esas tierras de Galilea, de Palestina, de Judea, abrazado con los seres humanos, hablándole, transmitiéndole mensaje de iluminación hacia las luchas por un mañana libertario. No está claro quién es Jesús, pero la gente le ve con simpatía y le tiene en la estima más alta. Pero también encuentra resistencias muy fuertes, sobre todo entre la aristocracia sacerdotal de Jerusalén,
si aquellas iglesias que amparaban a los ricos, a los poderosos, a los hacendados de aquella época, ante una misma acción de Jesús, la gente reacciona diciendo, ¿no será este el hijo de David? Mientras que los fariseos afirman que actúa por el poder de Beelzebul, o sea, el demonio. Más aún, Jesús plantea directamente el interrogante sobre su propia persona. Vosotros, cuando dice, ¿quién decís que soy yo? Según Marcos, capítulo 8, versículo 29. Sin duda Jesús fue un personaje histórico extraordinario. Fue maestro y profeta y sanador también. Hemos visto que Jesús tiene rasgo de todas estas tipologías que encontramos en el judaísmo del tiempo. Es llamado maestro. En efecto, enseña y tiene discípulos que acogen sus enseñanzas. Es decir, Jesús vivió desarrollando las posibilidades nuevas que la aceptación del reinado de Dios y del pueblo suscita en la vida humana. Pero Jesús no es un maestro con las acreditaciones convencionales al uso. Su enseñanza se basa en la profundidad de sus palabras, que encuentran un eco popular muy notable. Nadie ha hablado como este hombre. Y sobre todo, en la autoridad con la que habla, que sorprende a unos, indigna a otros, pero a nadie dejaba indiferente. Jesús, un hombre carismático, hombre del Espíritu, hijo del pueblo, hijo de Dios. Con el pasaje que nos permitimos llevar al conocimiento de ustedes y con el interés de ir comprendiendo el peligro que Jesús representó a nivel político y de seguridad para el Imperio Romano, porque nace y se desarrolla mientras Israel se encontraba bajo el dominio del Imperio Romano, lleva a recordar el relato de la pasión del Señor. En el punto culminante del proceso, según el Papa Benedicto XVI, Pilato plantea la elección entre Jesús y Barrabás. Uno de los dos será liberado. Aquí se hace necesario detenernos y saber quién era Barrabás. Normalmente pensamos solo en las palabras del Evangelio de Juan, cuando dice Barrabás era un bandido, capítulo 18, versículo 40. Pero la palabra griega que corresponde a bandido podía tener un significado específico en la situación política de entonces en Palestina. Quería decir algo así como combatiente de la resistencia. Barrabás había participado en un levantamiento contra el Imperio Romano. En ese contexto había sido acusado además de asesino. Cuando Mateo dice que Barrabás era un preso famoso, demuestra que fue uno de los más destacados combatientes de la resistencia. Probablemente el verdadero líder de ese levantamiento. En otras palabras, Barrabás era una figura mesiánica. La elección entre Jesús y Barrabás no es casual. Dos figuras mesiánicas, dos formas de mecanismo frente a frente. Se hace necesario dar lugar a la pregunta, si Jesús fue crucificado, ¿no indica esto que Jesús era más peligroso para el Imperio Romano y los judíos aliados a Roma que lo que pudo ser Barrabás? Si hoy nosotros tuviéramos que elegir, surgen las preguntas. ¿Tendría alguna oportunidad Jesús de Nazaret, el hijo de María, el hijo del Padre? ¿Conocemos a Jesús realmente? ¿Lo comprendemos?
no debemos tal vez esforzarnos por conocerlo de un modo renovado, tanto ayer como hoy. El Evangelio del Reino de Dios trae pasajes bellos. Hay un pasaje de mucho simbolismo, veamos. Cuando arrestaron a Juan, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios, como lo hacen los cuadros políticos. Permíteme hacer una pausa y retorno de inmediato. Es decir, Jesús hizo lo que todo líder político tiene que hacer. Cuando le cierran una puerta, cuando ponen su vida en peligro, busca otros horizontes para llevar la buena nueva o la nueva buena al sentimiento y al pensamiento de los quienes le siguen o al pueblo que él busca que le escuche. Si ha cumplido el plazo, dice Jesús, está cerca el reino de Dios. Convertíos y creed la buena noticia. Con estas palabras describe el evangelista Marcos el comienzo de la vida pública de Jesús y al mismo tiempo recoge el contenido fundamental de su mensaje, que es motivar al pueblo a luchar para poderse liberar del imperio romano y del yugo de aquellos que le sirven a la clase poderosa y pudiente de todo Israel. También Mateo resume la actividad de Jesús de este modo. Recorría toda Galilea enseñando en las sinagogas y proclamando el evangelio del reino y del pueblo, curando las enfermedades y las dolencias del pueblo. Ambos evangelistas definen el anuncio de Jesús como evangelio. ¿Pero qué es realmente el evangelio? Te han dicho, te han explicado. Recientemente se ha traducido como buena noticia. Sin embargo, aunque suena bien, queda muy por debajo de la grandeza que encierra realmente la palabra evangelio. Este término forma parte del lenguaje de los emperadores romanos, que se consideraban señores del mundo, sus salvadores, sus libertadores. Las proclamas que procedían del emperador se llamaban evangelios, independientemente de que su contenido fuera especialmente alegre y agradable. Lo que procede del emperador, esa era la idea de fondo, es mensaje salvador, no simplemente una noticia, sino transformación del mundo hacia el bien. Con la partida a Galilea, Jesús empieza transmitiendo el mensaje de la fe, el mensaje de la liberación de los pueblos y el sueño de un mañana seguro en pos de derechos fundamentales. Nos lleva a comprender entonces que Jesús buscó transmitir su mensaje a la humanidad en pos de ser integrada en el peregrinaje de la liberación ante el imperio romano. Y ese es el mensaje que nos deja ante los poderosos de hoy. Este sería, al fin y al cabo, el corazón del mensaje de Jesús. Y esta sería la vía correcta para unir por fin las fuerzas positivas de la humanidad en su camino hacia el futuro del mundo. Reino significaría simplemente un mundo en el que reinen la paz, la justicia, la salvaguarda, el desarrollo y el bienestar para todas las familias. No se trataría de otra cosa. Este reino debería ser considerado como el destino final de la historia.
la transformación de la sociedad del hombre en la socialización de los bienes. Y el auténtico cometido de las religiones sería entonces el de colaborar todas juntas en la llegada de ese reino de bienestar para la humanidad. Por otra parte, todas ellas podrían conservar sus tradiciones, vivir su identidad, pero aún conservando sus diversas identidades, deberían trabajar por un mundo en el que lo primordial sea la paz, la justicia y el respeto de la creación. Fíjense bien, Jesús siempre pensó en el prójimo, en aquel que no tiene nombre ni apellido, en el hijo de Machipa, en el que sufre por no contar con el pago para la leche o para comprar la carne o los alimentos para su familia, todo lo que reclama una criatura. Quiero que sepan que desde los 8 años hasta los 16 estuve bajo la tutela de la Orden de los Padres Jesuitas en el Santo Cerro, en un colegio. Estadía que me permitió conocer bastante de los principios cristianos y de las prédicas de Cristo. Tengo mi concepto de que Cristo fue un gran revolucionario. Ese es mi concepto. Era un hombre cuya doctrina toda se consagró a los humildes, a los pobres, a combatir los abusos, a combatir la injusticia, a combatir la humillación del ser humano. Yo diría que hay mucho en común entre el espíritu, la esencia de su prédica y los movimientos de transformación en los pueblos del mundo. En una ocasión pude leer declaraciones de un comunista, como lo fue el comandante Fidel Castro, presidente de Cuba, en una entrevista que dio a un sacerdote jesuita al afirmar tener la impresión, o sea, que Fidel tenía la impresión de que el contenido de la Biblia es un contenido altamente revolucionario. Decía, yo creo que las enseñanzas de Cristo son altamente revolucionarias y coincidentes en absoluto con el objetivo de un Estado socialista, de un marxista-leninista. Yo puedo agregar que debemos tomar en el accionar político las ideas y palabras del Jesús de Nazaret y ponerlas en práctica para buscar las respuestas que merecen los pueblos del mundo. Jesús, por ejemplo, quiero que sepan, hizo del amor la columna vertebral de su vida. Lo compartió con la humanidad, ricos y pobres, de la ciudad o del campo, joven o viejo. Para el Nuevo Testamento el principal atributo de Dios es el amor. Jesús se identifica históricamente con todos aquellos que más necesitan de nuestro amor. ¿Y quiénes son? Los oprimidos. Tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Dice Jesús en el capítulo 25 de Mateo. En tal sentido, el amor es necesariamente liberador. Es bello, apasiona, sentir amor, no solo por lo que invita el cuerpo y el rostro de una mujer para un hombre o de un hombre para una mujer, sino los sentimientos, la dignidad, la lealtad, la nobleza, el espíritu combatiente. No es de olvidar que necesidad material del hombre, base fundamental de la vida. Es lo más sagrado eso para Jesús. Pues en la línea de Jesús no hay nada más sagrado que el derecho a la vida, alimento para motivar y nutrir la vida,
desarrollo del intelecto para forjar y construir y esculpir conciencia. El padre Frei Beto, un padre jesuita de nacionalidad brasileña, en su obra que ya te dije, Fidel y la religión, recoge lo siguiente. Es un padre jesuita. En su práctica, Jesús nos separa las necesidades espirituales de las exigencias materiales de la vida humana. Eso aparece de manera muy clara en la parábola de la multiplicación de los panes, como se recoge en Marcos capítulo 6 y versículo 34 al 44. Se nos dice que una multitud, 5.000 hombres, había acabado de oír el sermón de Jesús en la montaña. Los discípulos se acercaron al maestro y sugieren, tienen hambre, están cansados. Ellos esperaban que Jesús le iba a dar dinero. Pero Jesús le dice, ustedes son los líderes de ellos, ustedes son los que los organizan y los guían. Esa es una responsabilidad de ustedes. Pero pensaron que se iban a comprar miles de panes o Jesús iba a parir miles de panes en un milagro. No. Le dijo, yo alcancé a observar que hay quienes tienen y vinieron con canasta, con pan y pescado. ¿Por qué no hacen pequeños círculos y lo comparten entre todos? Principio de la solidaridad. El marco en el que Lucas sitúa el sermón de la montaña ilustra claramente a quién van destinadas en modo particular las bienaventuranzas de Jesús. Jesús levantando los ojos hacia sus discípulos. Cada una de las afirmaciones de las bienaventuranzas nacen de la mirada dirigida a los discípulos. Describen, por así decirlo, su situación fáctica. Son pobres, están hambrientos, lloran, son odiados y perseguidos. Han de ser entendidas como calificaciones prácticas, pero también teológicas de los discípulos, de aquellos que siguen a Jesús y se han convertido en su familia. Esa es la vida de un partido político. Vivir en familia, compartir, ayudarse, pensar en el otro, no el egoísmo, no querer ejercer la política para un interés personal. Las paradojas que Jesús presenta en las bienaventuranzas expresan la auténtica situación del creyente en el mundo, tal como las ha descrito Pablo repetidas veces a la luz de su experiencia de vida y sufrimiento como apóstol. Decía Pablo, somos los impostores que dicen la verdad, o los desconocidos conocidos de sobra, los moribundos que también vivos, los sentenciados nunca justiciados, los afligidos siempre alegres, los pobres que enriquecen a muchos, los necesitados que todo lo poseen. Sigue diciendo, nos aprietan por todos los lados, pero no nos aplastan. Estamos apurados, pero no desesperados, acosados, pero no abandonados. Nos derriban, pero no nos rematan. Lo que en las bienaventuranzas del Evangelio de Lucas es consuelo y promesa, en Pablo es experiencia viva del apóstol, de aquel que luchó con el mal, de aquel que lanzaba a la búsqueda de la alimentación para otros, de ese Pablo que supo pelear y combatir. Aquí me detengo en esta locución para continuar con usted y hablando de Jesús el próximo sábado
que es el sábado santos. Hasta la próxima, si Dios quiere, hombres y mujeres del mundo.